¿Cuál es la diferencia que existe esa duda entre los tres tipos de especialistas? Es decir, el clínico cardiovascular, el intervencionista cardiovascular, que entiendo que es el que coloca stents, y el Exacto. cirujano cardiovascular. Bueno, mirá, primero que nada hay un punto en común para los tres, que es que los tres atendemos pacientes con enfermedades cardiovasculares. Bien, ¿Sí? bien, Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? Los cardiólogos clínicos son médicos clínicos cardiólogos que ven los pacientes, los estudian y le brindan tratamiento de tipo farmacológico, muchas veces relacionados con la prevención de las enfermedades, ¿sí? Le dan todo tipo de estudios, recomendaciones y demás. ¿Sí? bien, Eso, correcto. o sea, tenemos por un lado. Los intervencionistas, los cardiólogos intervencionistas, son los que se ocupan de colocar stents. ¿Sí? Realizan los cateterismos cardíacos y después, si está indicado, le colocan un stent o más a los pacientes. ¿Sí? Bien, Y después, por último, los cirujanos cardiovasculares, la característica que tenemos es que le brindamos a los pacientes una cirugía, ¿sí? Que es lo que nos diferencia de los otros dos especialistas. Hay algunos enfermos cardiovasculares que por la enfermedad que tienen y por la característica de la enfermedad que tienen, el tratamiento que necesitan es una cirugía. bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, entre los tres intentamos brindarle al paciente enfermo cardiovascular todo lo que necesita para su salud. ¿Sí? Correcto. En este sentido, lo que tiene que quedar siempre claro es que no es que hay uno que sea mejor que otro. No, no, sin ¿Sí? duda, son complementarios. Exactamente, los tres se complementan y hay ciertos momentos o ciertas situaciones en las cuales es mejor que intervenga el cardiólogo clínico, en otros momentos el hemodinamista y en otros momentos el cirujano. Bien, Juan, por ejemplo, ejemplo práctico, un hemodinamista que determina que en una nueva instancia un paciente ya no admite un stent y debe ser transferido a cirugía cardiovascular. Bien. En ese caso se hace la técnica del doctor Favaloro, por ejemplo, el bypass. Claro, si es por enfermedad coronaria, si el paciente tiene, digamos, enfermedad coronaria y esa enfermedad coronaria, por las características que tiene, no se trata con stent, sino que se trata con una cirugía, con un bypass, se hace lo que inventó digamos, en su momento René Favaloro, ¿sí? Que es que, obviamente, después con el tiempo eso se fue actualizando y ayornando, pero la base de lo que inventó René Favaloro sigue vigente, que es hacer bypass coronario, ¿sí? Eso es para ciertas características de enfermedad coronaria, no es para todos los pacientes. Correcto. ¿En qué consiste en líneas generales un bypass? En líneas generales. Mira, en líneas generales lo que consiste es con una vena de la pierna o con o en otros casos con otro conducto como la arteria radial o la arteria mamaria, realizar un puente a la parte donde la arteria está, digamos, estenosada o enferma. ¿Qué es lo que significa esto? Hay una parte donde la arteria coronaria se ocluye y entonces nosotros con otro conducto, ya sea la vena safena, la arteria radial o la arteria mamaria, le hacemos un puente, o sea, salteamos la obstrucción. ¿Sí? Bien, Básicamente es eso. perfecto. Hay ocasiones en las que me parece esto maravilloso, me parece un avance de la ciencia enorme. Hay ocasiones en donde el corazón no puede operarse en su lugar y hay que retirarlo y trabajarlo con circulación extracorpórea. ¿Esto cuándo ocurre y en líneas generales cómo se realiza? Bueno, esta pregunta me parece espectacular porque es lo que muchas veces me preguntan los pacientes, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros hacemos es, para poder hacer los bypass, lo paramos al corazón, Bien, ¿sí? Y para que el paciente no se muera, antes de parar el corazón, conectamos toda la circulación a una máquina que oxigena la sangre y por otro lado la hace circular. bien, Entonces, nosotros no sacamos el corazón del cuerpo, no lo sacamos afuera, lo paramos y en el mismo lugar que está en el tórax lo arreglamos, ¿sí? correcto. Y luego lo volvemos a hacer andar. Lo que nosotros hacemos es desviar la circulación, ¿sí? Del corazón, o sea, digamos, lo desviamos por la máquina esta que te digo, que oxigena la sangre y la hace circular para que siga circulando la sangre oxigenada por los órganos, por el cerebro, por los riñones, por el cuerpo, ¿sí? Y de esa forma podemos hacer la cirugía con el corazón parado y con el paciente vivo. Bien, Bien.
Una vez que termina la cirugía, restablecemos el circuito de sangre normal, haciendo arrancar de nuevo el corazón y desconectando la máquina esta. Pero el corazón no lo sacamos del cuerpo para operarlo y después lo volvemos a poner. Simplemente desviamos la circulación para oxigenarla. ¿Cómo podemos prevenir un infarto en líneas generales? Sí, mira, la verdad que hay una serie de cosas que se saben que le hacen mal al corazón y a la salud. Entonces la mejor forma de prevenir los infartos es actuando sobre esas circunstancias. Por ejemplo, el cigarrillo y el tabaquismo ya se sabe que es lo peor que hay para las arterias y el corazón, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tratar de dejar de fumar, ¿sí? Algo que muchas veces cuesta, pero que se puede hacer, ¿sí? La hipertensión arterial es otro factor de riesgo importantísimo, ¿sí? Que uno no puede dejar de ser hipertenso, pero sí se puede controlar eso y sí se puede medicar digamos, y hacer una serie de medidas para controlar la presión arterial de una forma tal que la presión no nos enferme, ¿sí? La diabetes es otra, ¿sí? Y así hay una serie de cosas que uno puede llegar a hacer para tener salud cardiovascular, o por lo menos retrasar la aparición de la enfermedad, ¿sí? Hay otras cosas que son imposibles de modificar, como por ejemplo la carga genética que uno trae y los antecedentes familiares que uno trae. Eso no se modifica. Eso no se puede modificar, pero sí se pueden modificar las otras cosas y bueno. Y después, por supuesto, lo que es clave, lo que siempre resulta clave es detectar la enfermedad cardiovascular antes de que la enfermedad cardiovascular nos traiga alguna complicación, ¿sí? Para eso es fundamental ir al cardiólogo y que el cardiólogo, digamos, te revise y te pida los estudios que el cardiólogo considere necesario. Habitualmente te pide una placa, un electrocardiograma y unos estudios de sangre, y después, a partir de eso, puedes seguir pidiendo un ecocardiograma, por ejemplo, un Holter si detecta que hay algún tipo de arritmia, una cámara gamma. Bueno, hay una serie de estudios que se pueden hacer que no son invasivos y que nos pueden aportar valiosa información sobre si tenemos alguna enfermedad cardiovascular o no, antes de que nos traiga alguna complicación. Correcto. Por último, Juan, y agradeciendo muchísimo este ratito, porque entiendo que este es un primer capítulo de varios ítems que podríamos ir tratando contigo en otros capítulos. El tradicional me duele el pecho, la opresión en el pecho, que es previo a un infarto o un posible infarto. Técnicamente, ¿qué está ocurriendo en el pecho? ¿Hay una mala circulación? Mirá, el dolor de pecho puede ser causado por un montón de cosas, ¿sí? Una de las causas que puede ser es porque no le llega bien sangre al corazón. Bien. Hablando, esto yo te lo estoy explicando como para que lo entienda cualquier persona, no son términos científicos, ¿sí? Pero sí son términos para que lo pueda comprender cualquier persona que no se dedica a la medicina. Ese es el objetivo. Exactamente. Cuando no le llega bien sangre al mismo corazón, te da dolor, digamos, de pecho de una característica especial que es opresiva en general. Ese es el dolor típico. Después hay otros dolores que no son tan típicos, pero generalmente es como una opresión en el pecho y los pacientes lo describen como una sensación de dolor con ardor. A veces acompaña de falta de aire también y otras veces inclusive tienen la sensación de que están, digamos, por morir, ¿sí? Claro. Eso es causado muchas veces por enfermedad coronaria. Y es la antesala del infarto, ¿sí? Es la señal de que te estás por infartar, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta ese síntoma. Los dos síntomas importantes en cardiovascular, los más importantes son el dolor de pecho y la falta de aire. Esos son dos síntomas que hay que tener muy presentes y que si uno los tiene, bueno, tiene que empezar a pensar que va a tener que consultar con un cardiólogo lo antes posible.